Hola, hola, amigos. Gracias por estar acá en el podcast, su podcast del maravilloso. Hoy tenemos un invitado especial, a Kenneth Philander Paniagua Arce. Este podcast llega gracias a Guanaco Run. Ahí usted puede conseguir accesorios deportivos, tenis, como estas tenis espectaculares que están acá para jugar fútbol sala, tacos, las pelotas Void. Todo esto lo puede conseguir en Guanaco Run. Ahí le resuelven cualquier tema deportivo. Voy a dar acá el número, Kenneth, y ya iniciamos. Dice que el WhatsApp es el 8569-7710, 8569-7710, y en la oficina 2220-1225. Guanaco Run, su distribuidor oficial en Costa Rica. Kenneth, gracias por estar acá. Pura vida, Roy. Pudo haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, está acá conmigo y verdaderamente agradezco eso. Kenneth, vamos a hablar de sus inicios como futbolista, porque uno siempre tiene los inicios y tiene alguien a quien admira, a quien se fija y querer llegar a ser como es. ¿Sabe quién es? Tuve demasiado, sí, bueno, desde chiquillo toda la vida pateando bola, porque la fiebre en mi casa, a pesar de que el apellido Paniagua se relaciona mucho con el de Yuba, ¿verdad? Pero sí hay una relación. Sí, pero con del lado de mi papá, pero la parte futbolística, a pesar de eso, no viene de los Paniagua, viene de los Arce, que ahí tenía tíos que jugaban muy bien, muy bien. ¿En serio? O sea, sí. Sí, eran los futboleros, son los Arce. Tenía dos tíos que jugaban muy bien en ese momento y se los querían hasta llevar a jugar al Herediano, de parte de ellos, o sea, lo que todo el mundo me dice. Lo que pasa es que el apellido Paniagua lo asociaban con lo de Yuba y todo. Sí, ese Yuba Paniagua, hay que decir que es referente al fútbol referente, uno de los mejores futbolistas del país, inclusive es el estadio en el San Rafael, San Rafael. Estadio Asdrúbal Yuba Paniagua. Se llama Asdrúbal Yuba Paniagua, que es el ídolo de Oscar Ramírez. Y es mi ídolo. Siempre decía también. Siempre fue mi ídolo. Vamos a ver, cuando Herediano compra a Yuba en el 77, ahí fue mi afluencia hacia el equipo herediano, porque todo el mundo llegaba, mis primos y mis tíos, es que Yuba va a jugar este año en Heredia, entonces comencé a relacionar ese nombre con el jugador, y después ya lo conocí personalmente y ya iba al estadio a verlo y ya era otra cosa. Fue ese año en el 77 Heredero quedó tercero en el campeonato, ya en el 78 fue campeón, y en el 79 fue campeón, en el 81 fue campeón, y durante esas 4 finales seguidas que llegó Herediano, Yuba era el referente. Mira vos. ¿Y en los Arce ninguno los jugó? No jugaron. Sí, profesional no. Eran ahí en el barrio que hay buenísimos. Buenísimos, sí. Mira vos. Y Kenneth, y era bueno, ya me dijo que era Yuba, del que usted es admirado. Pero había otro jugador en Herediano. Ya cuando usted empieza a jugar en las divisiones menores, sí, siempre hay algún jugador que uno diga. Por ejemplo, yo, si puedo decir, mi primer ídolo futbolístico fue Calvin Brown, que después llegó viejo, digo yo, ya tenía 28 años más o menos cuando llega a jugar a Turrialba. Él es de Germania, y le decían Pingat, y él andaba jugando en los torneos de tercera división y eso en la Francia. Pero era buenísimo. Y Calvin Brown. Y todos los carajillos. Moreno alto, jugaban central. Sí. Zurdo. Sí, no era derecho. Era derecho, sí. Pero después terminó jugando de central, lo pone Don Carlos Watson en Turri, pero él jugaba de volante y tiraba los penales de una forma particular y todo, y entonces uno, carajillo, lo admiraba. De hecho, él era hijo de Isidro Williams. Ok, sí, que fue jugador que de Uruguay de Coronado. Sí, fue un chaparrito de oro. Creo que sí. Sí, pero ese era mi ídolo. Entonces yo cuando jugaba y corría como Pingá. Usted no tenía ningún ídolo así, ¿a quién? No, yo, digamos, en esa época era Yuba Paniagua, o Roger Álvarez, o Nilton Nóbrega, o Julio Gómez. Es que fueron los... Chileno, ¿no? Paraguayo. Julio Gómez. ¿Sí era Paraguay? Paraguayo. En ese momento fue la época de bonanza en Herediano después de 17 años, 78, 79, 80, 81. Entonces, todos esos fueron mis referentes.
Cuando yo ingresé en el 81 a la Liga Menor de Heredia, iba a cumplir 10 años, un 1 de mayo, o sea, que tengo todos los datos ahí bien establecidos. Sí, usted tiene buena memoria. Entonces, Porque yo jugaba en la calle, Roy, ahí en la calle, ahí en el corazón de Jesús, con 2 piedras y hacíamos las mejengas. Cuando no se podía, había unos portones de una casa acá que eran gemelas, entonces era meter al portón o allá. Los goles era defender este portoncito y eran portoncitos de este tamaño, ¿verdad? Apenas para la entrada. Y entonces jugábamos en la calle y una vez pasó que el masajista, no sé si era masajista, se llamaba Irving Zamora. Pues, y le dijo a mi papá, ¿por qué no lo lleva a la escuelita de fútbol? Me dijo, ahí pateando. sí, claro, dice, llévelo a la escuela de fútbol, me dice, es todos los sábados ahí en el estadio de Heredia, llegue temprano. Y un día agarro a mi tata y me dice, vámonos, jale, para llevarlo ya, para salir de esto, porque todo el mundo me dice que lo lleve. Y me llevó a la escuela de fútbol de Heredia. Y ahí empecé y ahí me quedé. ¿A qué edad tenían? Iba a cumplir 10 años. No, pero y cuando ya debuta, cuando va herediano, Pasé 10 años más para debutar. 10 años. Imagínense, sí, yo debuté en el 90, pero después, durante todo ese proceso, estuve en una selección infantil que no clasificamos un mundial en Canadá, Amén. que fue en el 87. Pero está muy corto para esa selección, tenía apenas 15 años y era una sub-17 en ese tiempo, en 16, y yo iba a cumplir 15 apenas. Bueno, y esa camada andaba Danilo Brenes, Austin Berry, Maximilian. Sí, son los caras sucias. Después fueron los caras sucias. Ya para la otra selección juvenil ya me quedaba más otro margen largo porque esa era sub-20. Sí, eso, decimos caras sucias porque así se bautizaron, así se les puso. Yo creo que el señor Gaetano Pandolfo Rimón, A la selección de Juan José Gámez, que fue a jugar en Arabia Saudita, sí. 1989. 89. El 89 fue el mundial. Pero durante ese proceso, después de que terminé yo con la selección infantil, que fue en el 86, 87, don Ivo Arias me pasó de jugar en infantil, o sea, de jugar ahí con los chicos de infantil, me pasó a entrenar a los promedios. En ese tiempo eran reservas. Entonces me pasó a jugar ya con Javier Guancho, que ya estaba en reserva, Barquero, digamos, que ya jugaba, Eric Rodríguez, que ya jugaban en reserva. Entonces don Ivo me dijo, va a entrenar. Guancho, Javier Vicente, el mayor, que después esos mismos van al Mundial de China. Ellos fueron al Mundial de China anteriormente en el 85. Ajá. Después nosotros tratamos de hacer lo mismo en el 87, pero no se pudo. Y ya ellos estaban entrenando con las reservas y con la primera. Y bueno, a partir de ahí ya hubo un crecimiento porque ya tenía que levantarme temprano, entrenar casi todos los días. Ya antes no es como el infantil, que entrenábamos 2 veces, un martes y un viernes. No, ya era todos los días. Entonces había que combinar los estudios con los entrenamientos. Y llegó un momento ya por el 87, 88, faltan 2 años, donde ¿cómo se llama? Don Antonio me dejaba ahí. Don Antonio Moyano Me decía, quédate niño, quédate aquí a entrenar, quédate aquí con nosotros. En el primer equipo. Con el primer equipo, me falta un chico, me dice, quédate ahí, no te cambies por si alguien sale ahí lesionado y te meto ahí a jugar. Y ahí empecé, Roy, y ahí empecé a medirme. Y a medirme, y yo decía, no, yo puedo jugar aquí. Yo voy a jugar aquí, le dije, corro más que algunos. Sí. Es que hay que decirlo, perdón, es que Kenneth tenía una virtud que es que aeróbicamente era súper era bueno. Buenísimo. Pasaba corriendo con facilidad, era como resistencia. Sí, tenía mucha resistencia, sí, y yo me exigía más, me exigía siempre, yo pasaba ahí corriendo tenía unos vecinos que eran maratonistas, les gustaba hacer siempre 12, 15 kilómetros ahí los fines de semana, entonces me invitaban y yo ni tenía zapatos de correr, yo iba con unos zapatos planos a correr. Hay una anécdota interesante, un día me dice, mi hermano trabajaba en el Banco Nacional para ese tiempo, como en el 80. ¿Cómo se llama? Roberto. Juega bien, era un zurdo muy bueno, jugaba bien, sí. Va ahí a la Francia a jugar a veces. Ese que vivía allá es el que vivía allá en La Alegría, sí. Me dice un día, mira que hay una carrera ahí en el Banco Nacional, sale de ahí, de Heredia, ahí donde está el Banco Nacional, ahí por el Miraflores, y llega a San Rafael de Araola, ahí por donde está la Panasonic, que están las fincas del Cebana, que son los empleados del Banco Nacional. Me dice,
si la quiere correr, me dice, son como 9 kilómetros. Pues yo, sí, está bien, voy a ir. Yo no tenía tenis, yo lo que tenía eran unas como esas tenis como de andar en patineta, que eran planas. No. Y yo, pero ¿va a ir en esa? Y yo, sí, eso es lo único que tengo. Me pusieron un numerillo atrás y dele, y empezamos. Y yo iba por San Joaquín, allá, para abajo de San Joaquín, ahí llegando allá como por casi por la cervecería, y iba un chaval en un carro con un megáfono. Siga, no viene nadie atrás, siga, dice, vaya, siga usted, no viene nadie atrás. Yo me había pegado un sprint y había salido y había dejado a todo el mundo volando. Claro, y cuando yo llegué allá, ahí me dieron un trofeo. Horas después llegaron los otros. Sí, llegaron un montón, eran empleados, imagínate, los que se metían a correr. Y no, ya tenía ratillo estar entrenando fútbol, pero tenía esa particularidad de que aeróbicamente era muy, muy bueno. Entonces, en relación a esto, cuando yo empecé a entrenar, don Antonio me decía que me quedara entrenando, me metía ahí 10, 20, 30 minutos, y yo corría. Entonces ahí comencé a medirme. Y aquí juego. Yo puedo jugar acá, y yo puedo jugar. Y el que llegó a darme un cursito ahí fue don Gustavo de Simone. Ya don Gustavo, cuando llegó, asumió después de don Antonio, que don Antonio estuvo ahí una rachilla muy... Luego, y no lo sintió, no tenía una racha. Llegó don Gustavo de Simone y me dijo, va a entrenar solo con el primer equipo, ya no entrene con las promesas. Voy a ir a jugar abajo, pero va a entrenar solo con el primer equipo para irle viendo ahí cositas y todo. Está muy amigo de Claudio, de Jara. Entonces, yo admiraba a Claudio, usted no se imagina, porque era el goleador, imagínese. Y yo lo admiraba y yo sabía cómo jugaba Jara. Claudio Miguel. Jara era una cosa impresionante, porque entonces yo comencé a ver que Jara venía y te pedía la bola, pero se daba vuelta rápido, entonces uno tenía que lanzar. O él hacía que iba a correr y se volvía, entonces uno se le tenía que dar así. Si voy, vengo, y si vengo, voy. Exactamente. Entonces comencé a ver, dije yo, este carajo es... Y comencé a hacer una sociedad y una dupla con él, y me fue muy bien, pero tenía a la par unos monstruos. Estaba Carlos Camacho, Siliani Rodríguez, Mario Horta, Mario uruguayo, Roberto Carmona, que el Carmonita en ese tiempo andaba muy bien. Jugaba Freddy Nunguío, jugaba Jorge Chévez, Rivers, Enrique Rivers. Y ese fue la primera vez que yo entré de cambio por un jugador, fue por Enrique Rivers. Sí. Fue un día que me llevaron al Valle de la Estrella ya. Ese está en mi top 5. Sí. Ese es uno de mis ídolos. Él, Machillo, Juan Morales, Juan Callazo, esos son los que uno tenía referente. Javier Cusa, me encantaba. Javier Alexander Cusa John. Me encantaba lo que hacía Cusa, decía uno, pero como Y yo cuando llegaba a Limón Heredia a verlo, a mí me encantaba porque era Cusa. Y usted se metió con ese montón de monstruos, se metió usted y algún otro carajillo. No, usted solito. Yo me abrí espacio ahí porque en ese tiempo todos los que jugaban estaban en la selección. Sergio Montero, que era buenísimo, andaba con la selección de los Carasucias. ¿Quién más? Adrián Villalobos andaba con la selección de los Carasucias. Habían como 4 sí, que después se incorporaron. Cibaja. Orlando Cibaja, Francisco Porras, que después se incorporaron, pero ya estaba ahí, ya me había abierto un campo. Eso es clave. Porque es más fácil consolidar a un jugador rodeado de todos esos que meter a 4 o 5 carajillos. Algunos van a pegar o el otro no, pero a uno, sí, yo lo digo por experiencia, que el Limón también, estaba yo. Y después está Julio Fuller, Cusa, después también había coincidido con Rivers y Rodolfo Mills, un montón de jugadores. Eso es fácil para uno. Estaba Wando, estaba Germán Chavarría. Chavarría era un referente. Y lo tiraban y lo chineaban, pero... No, ellos fueron los que le dijeron después hablando de León, tírelo, ya es chamaco, tírelo a jugar. Y yo debuté con un cuadro, no del kinder, sino con ese cuadro. Yo debuté en una pentagonal del 90 contra esos jugadores, teniendo compañero a Mario Horta, teniendo compañero a Ronald Marín, y ya venían del mundial. Ustedes venían del mundial, creo que Chavarría, Obando, Civiani, Mario Horta, jugaba Saborío, jugaba el Chino Chan, Enrique Saborío, sí, Ronald Mora.
No, sí, Macho Mora estaba ahí en esa. Y bueno, ahí comencé a abrirme un espacio. Cuesta, al principio cuesta, pero cuesta porque uno piensa que tiene el cielo ganado con solo debutar y después se da cuenta y dice, no, aquí apenas. No, pero y se sostuvo un montón de tiempo. Apenas sería así. Después viene un montón de gente y me dice, mae, usted se paseó como en 5 generaciones que veníamos ahí peleando por el número 10, dice, hey, ser el jugador, dice, porque cuando usted agarró la camisa del Herediano y jugó y debutó de ahí, los que veníamos atrás o los que estábamos con alguna expectativa de jugar, y ya sabíamos que de ahí. Claro, porque estaba carajillillo. Sí, yo tenía 17. 17 años, sí. Entonces, se me facilitó y bueno, a pesar de eso, ese año fui novato del año, en el 90. Ese año fui novato del año. En el primer año. El primer año que debuté fui novato del año. Y el jugador del año ese año fue Gabelo. Entonces, ¿Gabelo con quién? Gabelo Conejo fue el... ¿Quién? ¿Con Heredia? No, Gabelo... Carlos Sangamón en Cartago. En Cartago. Sí, porque es que después del Mundial, Gabelo en el Mundial... de hecho vino de Albacete a recibir el premio. Ajá. Y para mí ese día, cuando llegó Gabelo y nos presentaron a los dos como los dos mejores jugadores, uno como el mejor jugador y el otro como novato, ante la círculo de periodistas, ahí fue en el Salón La Unión, ahí en el centro de San José, donde tuvimos que recibir el premio. ¿Cuándo nos enfrentamos? La primera vez en esa pentagonal, Roy. ¿Qué año era? 90. En el 90. Ustedes venían llegando, ¿se acuerdan de la pentagonal de 6? Ajá. Ustedes se metieron. Habían metido a... Sí, una pegada que Chía hizo un gol en Enrique. A la liga. Chía metió gol y nos metimos. Ustedes se metieron. ¿Cómo va a ser una pentagonal de 6? Porque hubo ahí chorizo. Imagínense que ahí estaba el Chacosazo. Ese tiempo era no sé si era el presidente de la federación. Yo no sé si yo no. Aquí clasifican 6 y se metió Herediano. Sí, estaba organizado y Herediano estaba quedando fuera. Estábamos quedando afuera, pero estábamos quedando afuera por una relación como de particularidad, o sea, como que teníamos más goles a favor y había una regla, como no, este tiene menos goles en contra, pero tiene los mismos puntos, pero aquel tiene, entonces dije, no, clasifican. Vamos 6 y listo. Nos metimos, ya para ese tiempo era Orlando León, el técnico ya había asumido Orlando León, entonces ahí empecé a jugar. En el 90. En el 90, con esos monstruos, ¿verdad? ¿Quién no nos fue bien? Como a la tercera partido de esa pentagonal, nos había ganado Uruguay, nos había ganado la liga. Ahí entonces dijo Orlando León, viene todo el kinder. Y todo el kinder significaba todos esos caras sucias que venían llegando, que estuvieron en el Mundial de Arabia Saudita. Eusebio Brias Villalobos, Orlando Cibaja, Mauricio Vargas, Eric Rodríguez. Entonces a partir de ahí, un partido contra Saprissa, y ese año fue campeón Saprissa, eran unos monstruos, Saprissa, dos Flores, eso. Ese año en el Estadio Heredia, en ese partido, dijo Orlando León, juegan estos y con los otros no voy a contar, le dijo a la directiva. Y ese año terminamos jugando el kinder y el siguiente año arrancó el kinder. Ya fue el kinder de Orlando León, que no clasificamos, sí, pero damos una sensación bonita y refrescante para el fútbol. No, pero que muy buenos jugadores. Sí. Se viese... sí, ahí salió Germán Rodríguez, Mauricio Solís, Mauricio, Corella, llegó este muchacho Uriel Villalobos que ya andaba, Eusebio Montero, Mauricio Vargas, José Luis Azofeifa, Francisco Porras. Sacamos, ese año debutaron cerca de 16, 17 jugadores del famoso kinder. Pero la estabilidad la teníamos, o sea, yo no aflojaba por ser titular, siempre yo tenía que estar ahí peleando por la titularidad, a pesar de que esos 2 años, 90, 91 y 92, no trascendimos como equipo, no clasificamos ni siquiera a las últimas instancias. Pero después eran protagonistas ahí. Después vino Juan Luis y ya tuvimos el paso ese en el campeonato en el 92-93. Yo estuve, yo creo que fue ese mi último término. ¿Usted llegó al final? Sí, para en Limón, esa pentagonal, que fue en el 90. 90-91 del Mundial. Sí. Y después, al 90 finales, me fui para Peñarol. No, usted empezó jugando el torneo del 91 con Limón y a mitad del torneo, porque también se fue One Shop el mismo día. Javier se fue con ustedes.
Sí, Chope está bien. Javier y Roy, hay una foto de triunfo que salen ustedes dos así de espalda. Sí. Sí, cierto. A Sudamérica, decía, más o menos. De la revista El Triunfo ahí. El triunfo, sí. También usted de espalda con Javier, uno para el Nacional y otro para el Peñarol. Correcto. Sí, fue como a mitad de campeonato, sí. Lindos tiempos, quienes espectaculares. Sí. Creo que después coincidimos en la selección. Después tuvimos un paso allá por la selección en el 97-98 para la clasificación de Costa Rica al Mundial de Francia. Muy complicados, Roy. Vea, durante ese proceso hubo creo que 4 o 5 técnicos. Mire, vea, Costa Rica quedó eliminado para el Mundial de 94 en Estados Unidos, que empezó Pichón Núñez y lo terminó, creo que Marvin Rodríguez. Después de eso viene un proceso de una selección sub-23 que comenzaron a armar Juan José Gámez, que iniciamos en el 93, jugamos en UNCAF allá en Honduras, quedamos de segundo, que ustedes fueron a representarnos después de la Copa de Oro. Lo empezó Juan José Gámez, no lo culminó. Después por allá del 94-95 nombran a Toribio Rojas. Fuimos a jugar con Toribio una Copa Corea, después volvimos. Pues ella es Japón. Corea y Japón, sí. Después viene de Toribio, viene Badú. Sí. Hace Badú la convocatoria. Y el último fue en Argentina. Después de Badú viene Horacio Cordero, que le había ido mal con Guatemala en la eliminatoria aquí, y Costa Rica lo contrató. O sea, lo clasificó con Guatemala. Me parece estar oyendo a Chaco Sanz. Cabrón, ¿de qué es? ¿De qué este cabrón? Él fue el que lo estaba. Sí, él fue el que lo avaló en ese tiempo a Horacio Cordero. Quitan Horacio, faltaban como 4 o 5 partidos. 4 partidos. Faltaba Estados Unidos, Jamaica, México y Canadá. Había que hacer 6 puntos de 12, ¿verdad? Ahí fue donde coincidimos, que fue allá en de San... Pues sí, 18. Costa Rica tenía 16 puntos en ese momento y tenía que ganar 2 partidos. Sí, 12 puntos. Tenía que hacer 6 puntos de 12 para clasificarse directo. Y perdimos en Estados Unidos, perdimos en Jamaica. 1-0, me acuerdo. 0. Bueno, fuimos a ver temporada a Muelle de San Carlos, en Tilahari. Muelle en Tilahari. Una matada fue eso. Una matada. Y me acuerdo que, claro, Tabaré le pegó así de... Cruzado a Eric. Cruzado. Sí, golazo, un rebote. Eric, ¿no? Sí, era Eric, el postero. Sí, fue Eric. Sí. Ese día fue Eric. Mira, yo pensé que había sido Hermidio u otro. No, una bola que tiraron ahí, la devolvió, como alguien ahí pivoteó y venía, estaba entrando al área. Sí, yo me acuerdo porque me pasó así, yo iba como adelante, achicamos y me pasó la bola así. Hacia el... Sí, ese día perdimos 1-0. Después en Jamaica perdimos 1-0, un autogol de Gillo, ¿se acuerda? Sin querer, que un maestro entró y Gillo la desvió y Eric venía aquí. Eric Marín, sí, yo. Y aquí que en el partido contra... Después allá contra El Salvador. Y ese fue con Horacio. Pero vieras que yo no tuve ninguna convocatoria como Horacio. No, vea, yo tengo una imagen que uno dice, ese pudo haber cambiado totalmente y la vida de uno, porque usted va a un mundial y le cambia. Yo había ido a uno, pero había pasado mucho tiempo. Sí. Y no habíamos ido. Jewison me tira una bola, sí, hacia atrás, en el área. En el área pequeña. Vengo y le pego así cruzado. Oiga, y hace el portero Rivera. Uno dice, es que no puede ser, no puede ser. Y ahí mismo había perdido algunos goles de Alan. ¿Cómo lo marcan? Alan Oviedo. Sí, Alan Oviedo. Lo marcan por ese partido, pero Costa Rica tenía... Ese año jugó de Melo como nacionalizado. Nilson de Melo. ¿Qué? Jugó por El Salvador. Jugaste con Nilson, ¿no? Sí, claro, fue compañero mío en el 92. Vea, yo tuve la virtud... Gracias a Dios, bueno, y lo pueden avalar los entrenadores. No fui goleador, Roy. No anoté tanto. Asistía, sí. Incidía mucho en el juego. Eso es lo que siempre trataba. Pero el primer año que yo jugué, en el 91, Claudio Jara terminó con 24 goles y el goleador fue Adonis con 26. Sí. Pero Jara, cuando fue goleador en el 87, sí, cuando Jara fue goleador en el 87, quedó con 19. O sea, que ese año aumentó la cuota.
Ese año hice una dupla buenísima con Claudio Jara. Ese en el 91 y el 92. En el 93, Nilson de Melo termina siendo goleador y Roger Gómez también. Y en el 94 me traen a Nicolás Suárez, casi nada. Y fue mi amigo, sí. Nicolás Suárez, buenísimo. Y ese año debuta Pablo Guancho. Y termina goleador, ¿no? No, Pablo ese año no termina goleador. Arranca el 95 Pablo con Nicolás Suazo. Ese año no se ve. Ese año se van, es campeón de la liga. Ese año se va Nico, queda Pablo, llega Guima y arranca Chope de goleador también por Alan Oviedo. Entonces, tenía la ventaja de tener unos monstruos de delanteros. Sí, no, pero también hay que asistirlos y después de ahí ayuda mucho en el juego, usted, Kenneth. Sí. ¿Entiende? Sacando gente, metiendo asistencia. Gracias a Dios, sí. Yo tenía unas estadísticas ahí que me había pasado un día y tenía muy buen récord de asistencia con ellos, ¿verdad? Con todo esto que les estoy comentando. Fui para la liga. Estuve allá 3 años. 3 años. Sí, fueron los campeones 2 años seguidos. Casi 4. 3 años y medio. El año que iba a completar el cuarto año, me llama Rolando y me dice que sí. Porque ¿Rolando qué? Rolando Villalobos. Cada vez. Sí, que no tenía mucha continuidad en la liga. No era titular, ahí alternaba, a veces jugaba, a veces no jugaba. Me dice que Cartago está en una mala situación, que se puede ayudar allá. Y yo le dije que sí. Fui para Cartago. Le ayudamos al equipo a no descender, más bien casi nos metemos en la clasificación, quedamos como séptimos así. Al siguiente año arranca Carlos del Toro, que era un argentino. Sí. Y ahí es cuando llega Sichia, llega Oviedo, Arnold Cruz, Cristian Santamaría. Yo llegué después. Denio Sí, usted llegó con Guima. Sí, con Guima. Ese año fuimos segundos, creo, en el segundo torneo. Nos fue muy bien. Y también ahí fue cuando Sichia metió 41 goles. También mucha incidencia, pero más que todo porque éramos como un trinomio ahí. Era Sichia y Alan, y yo jugaba atrás de ellos. Entonces Alan asistía mucho también, le ayudó mucho también. Alan hoy era inteligentísimo para jugar. Es que yo vacilo con Hernán Metro Bryan, porque yo asistía, pero lo que yo hacía era que asistía a Hernán, y Hernán era el que tiraba al centro, entonces la última de ahí, la asistencia de él, pero yo se la daba a él porque era rapidísimo, arrancaba y entonces él tiraba al centro. Gracias a Dios, y eso sí me pasó, que yo tenía muy buenas sociedades con los laterales. Los laterales, Giovanni Jara subía mucho, en aquel tiempo Marvin Obando, Germán Rodríguez, entonces le facilitaban a uno el lanzar. Ese era el espacio que él va a correr, y ellos llegaban, se entraban y llegaban. Policía Gómez llegaba. Sí, entonces usted incidía en el juego, tal vez no tiraba al centro, la última jugada de asistencia, pero sí. Ya conocía a uno cuáles eran los movimientos de ellos. Ese año Cartago nos fue bien. Volví a Heredia Roy en el 2003, 2004 y tuve una lesión en el quinto metatarsio. Sí, que me impidió todo el año, no pude jugar. En realidad me empezó en pretemporada. No se me trató bien, la lesión. Comenzó a repercutir 2 meses después, ya después quería entrenar y otra vez me volvía. Y la reincidí ahí. Hasta que al final tuve que tener una cirugía, pusieron un pincito, pero decidí ya que no, y yo no, ya 33 años tenía ya. Pues puña, igual que sí. Antes nos retirábamos muy temprano. Sí, 33 años y dije yo, no, ya no quiero más, está suficiente. Y ya había hecho. Y me fui para Estados Unidos, para allá, estuve 4 años por allá trabajando. Sí. Y después regresé en el 2008, y 2009, sí. Y a partir de ahí he estado ligado a siempre ahí. Después para Diablo en la parte de Liga Menor, con algunos contratiempos. A veces cuando han cambiado de administración, por ejemplo, por la administración de Sotela me fue muy mal. Estuvo Sotela, nos fue muy mal, digamos, a nosotros que trabajamos para el club. Y después llegó Fuerza Herediana y liberó el asunto. Y ya había una estabilidad. Y hasta la fecha hemos estado con ellos ligados al club. Siempre, Café siempre así muy condescendiente en ese sentido. Siempre me ha llamado, me ha buscado, mira, necesito que me ayudes en tal cosa. Venga, necesito que me ayudes en tal cosa. Es solidario ahí. Solidario siempre.
y nosotros siempre hemos respondido a todos, siempre Así lo llamamos ¿sí? recíproco ahí. Sí. Respondido siempre. Sí, y él ha sido condescendiente con nosotros. Conmigo particularmente siempre me abrió las puertas y me dijo, véngase para acá. Por una u otra manera, váyase para acá, véngase para acá, métase aquí, métase allá. Siempre tenían espacio. Sí, una vez tuvimos un convenio con Jaco Race en segunda división, allá por el 2014. Los chiquillos que habíamos sido campeones en alto rendimiento ese año, se los prestamos a Jaco Race. Y allá había cerca de 10, 12 jugadores que tenía Jaco, y ese año yo fui director técnico de la segunda división que Jaco. Nos metimos a semifinales, la perdimos contra Don Orlando de León, que dirigía a Guanacaste. Sí, era viejo zorro. Viejo zorro, sí. Estuvimos ahí, y bueno, después creo que ese año el que ascendió fue Punta Arenas, creo. Está bien. Que ganó la final, sí. Bueno, no, Kenneth, yo creo que más bien agradecerte por haber estado acá conmigo. Pudiste haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, estás acá y verdaderamente agradezco eso. Este podcast llegó a ustedes gracias a Tacos y Tenis Pirma, que puede conseguirlos en cualquier, allá en Guanaco, ya se me fue. Guanaco Run, S.A., distribuidor oficial acá en Costa Rica. Las bolas Boyd, todo aquello, valores oficiales de la Liga MX para su toque preciso, los puede conseguir en Guanaco Run, S.A. Tacos Pirma, Tenis Pirma, todo en Guanaco Run.